Queridos amigos, iniciamos nuestro día, nuestra jornada en el día de hoy, bendecidos con esa gracia de parte de Dios que siempre nos acompaña para que podamos hacer tanto bien a los demás. Y estamos leyendo en esta oportunidad del libro del Éxodo, capítulo 1, del 8, 14, 22. Vamos a vencer a Israel. Mirá que nosotros estábamos en Egipto, la multiplicación. Ahora Israel en el 1.7, antes de un versículo anterior, decía que Israel, después de haber bajado a Egipto, entonces se proliferó, la proliferación. Es decir, con ganas de tener clan, tener familia minte, ganas de veima Abraham, de veima Isaac, de veima Jacob, tener José, sino que con ganas de teta. Y entonces ya como nación nos presentamos ante el Señor. Pero también como nación vamos a encontrar dificultades. Dice, en aquellos días subió al trono de Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y dijo a su pueblo, miren, los israelitas se están volviendo más numerosos y fuertes que nosotros. Vamos a vencerlos con astucia, porque si no, ellos van a crecer. Y si declara la guerra, se aliarán con el enemigo, nos atacarán y después se marcharán de nuestra tierra. Entonces nombraron capataces que los explotaran con trabajo forzado en la construcción de las ciudades Granero de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos más crecían y se propagaban. Entonces el faraón ordenó a todos los hombres, cuando les nazca un niño, deben arrojarlo al Nilo. Si es niña, déjenla con vida. Entonces, queridos hermanos, aquí la palabra de Dios, ¿verdad? El hecho de que un pueblo comienza a respetar a Dios, comienza a trabajar, y siempre vamos a tener dificultades. Todo esto, las naciones unidas, ¿unidas para qué? Para hacer el mal, parece muchas cosas. Con tantas situaciones, ¿verdad?, que se nos proponen, tantas situaciones. Y nuestros representantes, lastimosamente, que tendrían que representarnos a nosotros, y se mueven porque acuerdo la votada, y andan o votar en contra de nosotros, del pueblo, ¿verdad?, de la gente. Y eso es lo que está diciendo aquí. Alguien que no conoce verdaderamente, que se pone al frente, y después entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Querer destruir al pueblo. Maten, dice. Y aquí te dicen, ordenó a todos los hombres. Cuando nazca un niño deben arrojarlo al Nilo. Si es una niña, déjenla con vida, ¿verdad? Bueno, en fin, todos estos detalles, queridos hermanos, lo interesante es que hay alguien que quiere vencernos, hay alguien que está en contra del mal, el maligno. Todos los tiempos se presenta de alguna manera diferente. Pero entonces ya porque el mal hay que vencerlo simplemente, ¿verdad?, cuando nosotros somos conscientes y también nos confrontamos, porque sabemos que Dios es la fuerza que al final vence. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.